Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes ya de otoño, mitad de otoño aproximadamente, y por consiguiente, pues adecuadas particularmente. Hoy tenemos la sesión 37. Les recuerdo a ustedes exactamente dónde estábamos. Teníamos ya hace algunas sesiones colocados en el instante T a todos los miembros de una sociedad. Ya vimos que sociedad aquí significa propiamente todo el género humano existente en ese instante T, pero que también se puede, como evidentemente hemos hecho ya y vamos a hacer otra vez ahora y más adelante, se puede para fines concretos reducir a subconjuntos significativos de la sociedad. Entonces son todos colocados, cada uno está a punto de lanzar su paquetito de acción económica, todavía no, están quietos, porque antes de ver qué pasa cuando lanzan el paquetito, ofertas, demandas, inversiones, todas las cosas, hay que ver más cosas, porque esas gentes no están aislados cual mónadas fluctuantes en un éter. Eso está bien para redactar manuales extraños o para, en fin, pero no tiene la más leve relación con la realidad. Y la estructura de relación entre toda esa gente, que como ya saben ustedes, sin mayor investigación, es antes, después, por encima y por abajo de los mercados y todas las cosas, esa estructura de relación hay que tenerla en cuenta desde el principio, que es donde estamos ahora. Entonces, a semejante investigación le habíamos denominado sistemas de relaciones interpersonales. Cómo están ligados entre sí toda esta cantidad de gente de todas las edades, razas, colores, o en sistemas más pequeños, pues de manera más homogénea. Y habíamos decidido, como ustedes recordarán, dividir en dos grupos distintos estos sistemas de relación. El primero le habíamos llamado sistemas próximos a cada persona. Próximos en un sentido que ya les he explicado a ustedes y que luego que recuerden. Esto, a su vez, lo habíamos dividido en tres tipos de sistemas de estos. Las familias, organizaciones y relaciones diversas y lo relativo a la ocupación, la actividad y el trabajo. Estos son los sistemas próximos. Terminados estos, comenzaremos con los menos próximos, son los globales, que afectan a toda la sociedad, y donde están los poderes, la cultura, los mercados. Habíamos empezado con el primero, de sobra, y habíamos empezado con la familia. La familia, o las familias, yo les había recomendado a ustedes que tomasen como material empírico principal el tipo de familias monógamas que ustedes conocen y que tienen una estructura original propia de la cosmovisión cristiana de modo general. Y a continuación, las cosas distintas, de las cuales hay, como ya dije a ustedes, y hoy vamos a retomar el tema en otro contexto, una variedad extraordinaria.
Cuando decíamos familia, nos estábamos refiriendo a un tipo de sistema humano que se ha dado en el pasado y se da ahora, que es absolutamente singular. Esto insisto cada vez que tengo que hablar del tema. Es singular porque es el único lugar, la única sede humana en la que simultáneamente y de un modo ordinario, mejor o peor, se verifican una serie de funciones y operaciones complejísimas, y todas ellas simultáneamente, que afectan a las personas y a los grupos desde sus estratos más íntimos hasta la fabricación de sus paquetitos de acción económica. Y los sistemas de familias dan lugar y los sistemas de parentesco dan lugar al tejido fundamental de las sociedades en las que esto existe en suficiente abundancia y en estado de funcionamiento. Bien. Les recuerdo a ustedes también que antes de empezar con toda esta tipificación de tipos de sistemas de relaciones interpersonales, le dije a ustedes que íbamos, lo que yo les voy a explicar, lo que les he explicado, lo que voy a seguir describiendo, tiene dos fuentes. Esto lo repito porque tiene mucha importancia y se olvida, como es natural, porque es una cantidad enorme de cosas y al final pues hay que tener de vez en cuando, o más bien casi continuamente, que hacer el punto de donde estamos. Todo esto, lo que les he explicado y lo que vamos a ver, tiene dos fuentes. Y solo dos. Una, la única, y además les expliqué por qué, les dije por qué. La única proposición teórica que he utilizado, que es una nota antropológica. La naturaleza proyectiva de la acción humana. Entonces, la primera fuente es ¿qué implica de suyo esta nota antropológica, que el ser humano es un ser proyectivo, con entera independencia del resto de atributos que cada antropología particular quiera ponerle? ¿Esto qué implica? Pues implica una serie de cosas que son muchas, como ya vimos. Y la segunda fuente es la observación, instalados en esa propiedad. Las implicaciones ya las vimos, y tanto en la sesión pasada como en esta y en las siguientes estamos viendo las realidades que muestra la observación. Y según la recomendación que les he hecho, pueden ustedes empezar por la observación de lo que tienen ustedes alrededor. Y eso es familiar. Porque claro, los sistemas de parentesco, sin ir a cosas muy raras, ¿verdad? Como el sistema de parentesco tibetanos o bastante de los africanos o de otros sitios, los sistemas de parentesco ajenos o distintos del que tiene su origen en la cosmovisión cristiana y que es el que principalmente ha existido y todavía existe en buena medida en los países en los que esta cosmovisión ha regido, pues son especiales, pero son los que ustedes tienen. Bien, entonces yo recomiendo que cuando hablemos de material empírico empiecen ustedes por esto. Hayamos visto las implicaciones que tiene el que una persona esté en una sede familiar que funcione normalmente, es decir, que cumpla todas las funciones por las que habíamos definido la familia de una manera razonable y estable. La relación entre varón y mujer, cónyuges en el matrimonio, las sucesivas generaciones, el cuidado de la prole y la educación y todas esas cosas, la transmisión de cultura, la formación de tejidos afectivos y apego, todas esas cosas. Todas esas cosas que la mayor parte de ustedes
dan por supuesto o han dado por supuesto, pero que no son ninguna cosa ni evidente. Es evidente una vez que la ven, pero no es una cosa que se dé así de repente. Y desde luego, con el grado que ustedes han visto en las familias que tienen un origen cosmovismo cristiano, cuando esto ha funcionado bien en general, o suficientemente bien, eso no es una cosa muy frecuente. Eso pasa donde pasa, y no pasa en ningún sitio más. Pero hay grados, porque de un modo o de otro, sistemas de parentesco muy distintos de estos han seguido funcionando de una manera o de otra. Bien. ¿Es posible, nos preguntamos, que surjan de modo minoritario, mayoritario, como excepción, como producto de un sistema de degradación o de generación, como sea, formas que tienen su origen en la familia, que son formas degradadas? Y cuando digo degradadas no me estoy refiriendo a nada moral. Aquí no estamos haciendo juicios morales, no porque no se puedan hacer, o porque no quepa hacerlos, o porque en otra instancia distinta no se van a hacer, sino porque sencillamente no está en el programa, de momento. Claro, te estudia anatomía humana, pues estudia anatomía humana, no estudia patología médica ni patología quirúrgica, eso viene después. Entonces, ¿cabe este tipo de cosa? Respuesta sí. A priori, desde luego, sin duda. Pero ¿real empíricamente se observa esto? Claro que se observa. Se observa, y se observa de modo creciente y extenso. Eso va a ser el tema que vamos a abordar ahora. A esto hay que darle trámite analítico, porque no solamente existe y existe de una manera extensa, sino que por supuesto tiene implicaciones sobre, finalmente, cómo está estructurado el paquetito de acción económica que está a punto de ser eyectado en este instante T. Porque no es lo mismo estar in situ en una familia como la que hemos visto, a estar in situ en formas degradadas de familia. Obviamente hay modos defectivos de familia, pero defectivos no por ninguna razón especial, sino porque son defectivos por alguna causa, por así decirlo, natural. Que haya viudas y viudos, niños huérfanos, eso por supuesto. Pero no nos referimos a eso ahora. Nos referimos a procesos en virtud de los cuales una importante o varias de las funciones que definen a la familia dejan de existir o de ser efectivas. A eso exactamente nos vamos a referir ahora. Una importante o varias, y más frecuentemente varias, de esas funciones que caracterizaban a la familia dejan de funcionar y son sustituidas por algo o por nada. A eso nos vamos a dedicar a partir de ahora. Para que existiesen de un modo estable y en general, y recuerden ustedes que ahora estamos hablando de la familia tal y como la conocen la mayor parte de ustedes. Después hablaremos de cosas más complejas en el sentido de que hay más elementos o menos, pero que son totalmente distintas. Bien, para que funcione una familia como esas, tienen que darse condiciones que en la conferencia correspondiente les enumeré a ustedes. Tiene que suceder una serie de cosas. Primero, para empezar, que los cónyuges puedan convivir, lo cual supone a su vez toda una serie de requisitos
psicológicos, afectivos, físicos, químicos y de todo tipo. Esto es fundamental. Sea por supuesto, no sea por supuesto. Una proporción altísima de los matrimonios que han dejado de funcionar en nuestras sociedades tiene su origen precisamente en la dificultad creciente de entendimiento entre los cónyuges. Así de sencillo. El por qué sea esto así es otra cuestión, a la que también nos vamos a referir. Pero esto es una condición absolutamente de posibilidad, salvo, evidentemente, casos heroicos, cosas rarísimas, pero normalmente tiene que existir, tienen que darse unas condiciones que permitan esta interacción sutilísima y complejísima entre los cónyuges. A continuación, tiene que haber una voluntad propositiva de generar vida humana. Y de generar vida humana de un modo normal, que estará modulado por los usos, las costumbres, los preceptos morales, pero que tiene que existir de una manera tal que por lo menos asegure la reproducción. Esto por lo que respecta a los cónyuges. Tiene que haber más cosas. Propósito efectivo de cuidar de la prole. Cuidar de la prole no solamente es mantenerle físicamente y educarle y todo eso, sino crear una estructura de acogida afectiva y de generación de apego. ¿Esto es una cosa evidente? No, no es evidente. No, en absoluto. Y lo mismo con las generaciones anteriores. ¿Es evidente? No, no es evidente. Miren ustedes su error y no es evidente. Y así el resto de las condiciones. Cuando estos elementos empiezan a fallar, inevitablemente las funciones propias de la familia dejan de ejecutarse. Estas son condiciones personales de las personas que integran la familia. Pero también hay condiciones sociales, es decir, del sistema social. El sistema social en el que están insertas las familias puede hacer más fácil e incluso posible la existencia y perpetuación estable de las familias. O puede hacerlo extremadamente difícil, muy difícil y finalmente imposible. Bien. Vamos a ver qué cosas pueden suceder en el sentido de que suceden. Que podían suceder a priori, ya hemos visto que a priori pueden pasar solo invocando la nota antropológica de proyectividad, pueden pasar cantidades de cosas que a primera aproximación a muchos de ustedes no se les habrían ocurrido, ni a muchos de ustedes ni a mucha otra gente. Y pueden pasar. Ahora estamos en lo que pasa. Pasan cosas de esas, en cantidades industriales y de esos tipos más diversos. ¿Hay que dar trámite analítico? Sí. ¿Por qué? Porque, por muchas razones, pero en el caso concreto nuestro, porque eso tiene implicaciones sobre los paquetitos de acción económica, de entrada, sobre la forma de los paquetitos, su contenido, todas esas cosas. Horizonte proyectivo, todas esas cosas. Eso en primera convocatoria, pero la segunda, cuando veamos esto, van a ver ustedes, porque una vez que esta gente entra en interacción, la acción, cuando se eyecta el paquetito de acción, la existencia de forma degradada de familia también importa y también tiene consecuencias, por esa razón. Aquí, principalmente. Hay muchas más razones, pero esta es la que aquí nos compete y atañe en primer lugar. Así que, condiciones personales
de los cónyuges, de los hijos, de los ancianos, de la tía soltera, de quien forme parte de la familia. Y condiciones sociales. Es decir, sociales, los poderes, las dinámicas culturales, las instituciones, el sistema legal que efectivamente se aplique, todas esas cosas pueden hacer, como les he dicho a ustedes, más fácil, más difícil o imposible la existencia de familias. Y las condiciones personales, las condiciones sociales están obviamente ligadas entre sí, como vamos a ver, pero son distintas. Para examinar esto, vamos a seguir el siguiente programa. En primer lugar, nos atenemos a la familia tal como ustedes la conocen en general. Por ejemplo, si algunos de los oyentes vive en países en los que ya hay una fuerte segmentación étnica, cosmovisiva y todo eso, como por ejemplo gran parte de Europa, el Reino Unido y sus antiguos dominios, tienen ustedes comunidades autóctonas, pero tienen ustedes comunidades de gentes que tienen sistemas de parentesco y familia completamente distintos, de varios tipos además. Entonces, me estoy refiriendo a los tipos de familia que ustedes conocen. Si me está oyendo algún musulmán, o algún hinduista, o algún sikh, o algún tibetano, o algún africano de ciertos tipos, el señor tendrá que atenerse a lo que diga al final acerca de otros tipos de familia, que no va a ser mucho, pero va a ser suficiente, espero. Así que primero, para empezar, los tipos, todo lo que voy a decir, los tipos de familia de origen cosmovisivo cristiano, etc. Y al final, y por las razones que le voy a indicar, no por mero interés descriptivo, hablaremos de otros tipos de familia. De otros tipos de familia no degenerada, sino familias que funcionan de uno u otro modo y con unos u otros resultados. ¿Cómo sean estos? Es otra cuestión a la que luego voy a referir. Bien, entonces vamos a examinar los tipos de familias degradadas. Vuelvo a repetir que nadie se siente aludido si es una familia monoparental. No. Somos hijos de nuestras obras y de nuestras circunstancias. Y estas no las ponemos nosotros. Las pone el sistema. Y el sistema es interactivo y hereditario. Y hereditario. Los padres comerán agreces y los hijos rechinarán los dientes. Eso es una verdad como un templo, como ustedes podrán verificar continuamente. Así que diferentes tipos de familias de esta naturaleza, en las que una o varias, y por lo que se puede observar, generalmente varias de las funciones han dejado de existir. ¿Y qué ha pasado con ellas? También lo vamos a ver, en los casos que podemos observar. Bien. Condiciones personales y condiciones sociales. Y aquí voy a hacer otra partición. Voy a dejar para la segunda parte de esta primera parte los procesos de degradación familiar que se deben muy principalmente a dinámicas extintivas de la familia de modo consciente y propositivo. Es decir, por la existencia de grupos humanos con la suficiente capacidad como para hacerlo y por consiguiente poder, que se proponen
reducir muy considerablemente o incluso eliminar la forma familia. Esto lo vamos a dejar para el final. O propositivo y consciente. No que no se quiera. Que se haga sin querer eso. Sin darse cuenta, hay acciones que tienen unas implicaciones tremendas, negativas, para las familias, que las hacen poderes que no quieren destruir la familia. Lo que pasa es que no se dan cuenta que esas acciones conducen a eso. Eso entra dentro de la primera parte. La segunda parte no es eso. Es dinámicas extintivas, voluntaria, consciente y propositivamente. Y como esto también existe, y no en menor medida, lo vamos a tratar. Así que vamos a empezar por la primera parte. Son posibles perfectamente casos, familias en las que sencillamente por un mal comienzo de los matrimonios, el pleno o incluso el normal o incluso el mínimo entendimiento psicológico, afectivo, intelectual, sexual, etcétera, es tan sumamente reducido que de hecho cesa la convivencia. Cesa la convivencia y frecuentemente, o casi siempre, la generación de vida. Y lo mismo para la voluntad de tener hijos, de educarlos, de ocuparse de los mayores, todas estas cosas. ¿Ves? Cesación por mala instalación inicial o por que se produce una situación en la dinámica personal de cualquiera de estas personas, de los cónyuges o de los hijos o de los mayores, en virtud de la cual dejan de tener el deseo y el propósito de participar de esta relación familiar plena. ¿Pasa esto? Pues miren ustedes. ¿Qué supone esto? Supone una tensión tremenda, tensión de tirar, que frecuentemente acaba produciendo formas muy mutiladas de familia en las que la mayor parte de las funciones propias de familia no se ejecutan o se ejecutan mal. ¿En qué afecta esto a los paquetitos de acción económica proyectados a punto de salir? Pues como pueden ustedes observar, con una pluma y un papel, porque estas situaciones afectan a la estructura de objetivos y acciones de los sujetos. Cambian los horizontes proyectivos, cambian las prioridades, cambia la estructura jerárquica de objetivos y se instalan en algo distinto de lo que supone una especie de direccionalidad común de la familia. Y eso, para empezar. ¿Tiene efectos? Sí. ¿Sobre la comprar, vender? Sí, señor. Y sobre los ensamblajes de las personas y todas las cosas. Bien. Esto puede suceder, y sucede, según se ve, por varias causas, o con causas, porque son varias. Una de las cuales es que las fuentes acerca de lo que es y lo que es bueno, que inspiraban la dinámica personal de estas gentes a las que les pasa eso, esas fuentes hayan mutado, o sean otras, o sencillamente ya no rijan. Y esto puede verse, y se debe en general, a alteraciones graves en el régimen de funcionamiento de esas fuentes.
Por tanto, dinámicas sociales. Condiciones sociales. Ya no sé a qué atenerme, ya no está claro si el niño es un niño o si es una especie de tumor que tiene la mamá, o si hay mamá, o si ni hay mamá ni no hay mamá, si el papá es un papá o es otra forma distinta, si el abuelo ya ha vivido bastante y entonces no hay ninguna razón para que siga viviendo, y por consiguiente se le aplica la eutanasia o sencillamente no se le cuida. Educar a los niños, por Dios. Bien. Pues, falta de certezas, falta de confianzas. Ya no hay nutriente suficiente. Puede suceder también porque el sistema social ha generado una estructura comunicativa y de afectos, en virtud de la cual la sede de formación de afectos, apegos, todo eso ya no es el hogar. El concepto de hogar es fundamental. Ya no es el hogar. Son sedes más o menos anónimas, por ejemplo, pues grupos musicales, esa cosa tan rara se llama influencers, que el nombre tiene su, lo que sea. Entonces, los hijos, o los padres, o todos simultáneamente, están acoplados a campos de generación de pretensiones de bueno y posible y todas esas cosas, distintos entre sí y completamente distintos unos de otros. Y ya no son el hogar, no hay hogar. Otra concausa. De estas hay multitud. Estoy poniendo a ustedes algunas que les pueden resultar particularmente frecuentes. Y se altera todo, se altera el régimen de preferencias. Bueno, claro, siendo esto así, vamos a esperar 10 o 12 añitos a tener un niño hasta que hemos conseguido no sé qué. 10 o 12 añitos pues da mucho de sí, entre otras cosas para que se extinga la convivencia conyugal o para que los niños hagan con ciertas averías o para lo que sea. Que ven ustedes que las concausas personales y sociales relacionadas entre sí son muchas. Y unas y otras, mediante combinadas, pueden dar lugar y dan lugar a la generación de formas degradadas o muy degradadas de familia, que ya no son exactamente lo que era la familia. ¿Qué pasa con las funciones? Pues o que no se cumplen de ninguna manera, o que son asumidas por poderes que se sitúan por encima y que deciden asumir una o varias de estas funciones. Con lo cual, el elemento de singularidad de la familia deja de darse. Elementos ya totalmente disjuntos. Alguien se ocupa de alimentar al nene entre 3 y 6 años, otros disponen del anciano, como depende, otros sucesivamente. ¿Qué genera esto? Pues tejidos sociales sumamente alterados, en los que, por lo que respecta a nuestros intereses en este momento, esto tiene implicaciones fundamentales sobre la estructura de los paquetitos de acción económica como consecuencia de una alteración importante en los ensamblajes personales de los participantes. Bueno, aquí dan una cantidad de formas y todo eso. Ven ustedes, amplias. ¿Esto se observa así? Perfectamente. Y hay una paulatina translación
de la capacidad de formar hogar, generar vida, interrelación fundamental e íntima entre mujer y varón, todas esas cosas, eso se amputa y algunas de las partes de eso se trasladan a unas sedes anónimas y superiores. Estamos todavía en la fase en la que no es como consecuencia de acciones que tienen como propósito la extinción de la familia, sino sencillamente de errores o del sistema de poder. No, si yo no quiero destruir a usted, sencillamente lo que hago es que le retiro la potestad, decido que voy yo a administrar sus bienes como me parezca oportuno, le pongo a usted tal cantidad de impedimentos que hace extremadamente difícil que usted pueda formar un hogar, y así sucesivamente. Le confisco sus ingresos, le asigno continuamente. A veces con buena intención, otras muchas con ninguna intención, sencillamente hay intención de rapiña, de intervención. Recuerden ustedes las cosmovisiones, todos los tipos de cosmovisiones. Estoy instalado en una concepción del ser humano y de la sociedad, en virtud de la cual yo puedo y quiero y puedo decidir lo que voy a hacer con usted. Y a usted le voy a asignar que usted luego no educa a su hijo, usted, y así sucesivamente. ¿Le quiero extinguir? No. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya lo he extinguido? No sabemos. A la siguiente promoción de poderes. Esto hay variedad infinita de intervenciones de estas. Esto da lugar, como le digo a ustedes, a una gravísima alteración de las relaciones entre personas y, por tanto, de la estructura y contenido de los ensamblajes y de las secuencias de plan de acción y, por consiguiente, de paquetitos de acción económica. Amén de condiciones personales. Libertad, discernimiento, autonomía decisional. Eso desaparece o se atenúa muchísimo. Degradación de ciertas funciones, exacerbación de otras, y así. Bien, y aquí entran, como les digo a ustedes, toda una serie de cosas que ustedes pueden verificar sin la más mínima duda. Debo repetir que esto tiene como propósito el que ustedes se den cuenta, utilizando lo que hemos visto en conferencias anteriores, de que estas cosas sí afectan, y afectan de modo radical a la acción económica y a sus resultados. ¿Qué se compra? ¿Qué se vende? ¿Cómo se participa? ¿Cómo son los mercados, si es que los hay? ¿Cuál es la actitud de cada persona con relación a lo que hay? Si es pasiva, activa, de cambio, de adaptación. Afecta de modo radical. El lugar en el que se está, si es una familia que funciona, o si es una familia muy degradada, o si no es nada, esto tiene consecuencias importantísimas sobre la estructura del ensamblaje, la estructura de la secuencia de hacer para la acción, etc. Bien. Esto, por lo que respecta a las
situaciones que no tienen su origen principalmente en la acción de dinámicas cuyo propósito es mutilar severamente, disminuir o eliminar los ámbitos familiares propiamente dichos. ¿Se ha dado esto en el pasado? Sí, se ha dado en el pasado, sí. Claro, se ha dado en el pasado. Por supuesto, en el pasado. Cuando hay cosas, en fin, que no se dan continuamente, pero sí. Quiero acabar con tal raza o con tal pueblo. Vamos, desde que se extermina a todos a tiros o a flechazos o quemándolos o como sea, hasta que se haga la vida imposible. Hay que acabar con ellos. Bueno, bajo esa forma, es una forma de extinción programada de la estructura familiar y de todo el resto de estructuras. Bien, ¿lo vio? Pues sí, lo vio, claro. ¿Era lo más frecuente? No, lo más frecuente no. Pero que ha sucedido repetidamente, sin duda. Ahora bien, de lo que ahora voy a hablar es algo que probablemente se haya dado en el pasado, pero que desde luego no es conmensurable con lo que ahora vamos a ver, que son hechos que pueden ustedes constatar. Es perfectamente posible que grupos humanos instalados en cosmovisiones, hemos visto esto con bastante detenimiento y me remito a las conferencias relativas a eso. Basándose en concepciones de lo que es y lo que es bueno, de muy diversa índole, por otra parte, decidan que la familia como singularidad en la que se dan todas esas funciones que hemos visto, eso debe ser puesto al margen o severamente disminuido o sencillamente sustituido por otra cosa. ¿Pero cómo? ¿Cabe semejante tipo de cosas? Claro que cabe. No es que quepa a priori, por supuesto. Es que cabe en el sentido de que se da. Les remito a ustedes a las conferencias relativas a las cosmovisiones. Y voy a repetir que aquí no estoy haciendo ningún juicio moral. Estoy sencillamente exponiendo. Y usted, aquí tiene usted una serpiente pitón. Aparece la serpiente pitón. Aquí tiene usted un alacrán. Aparece el alacrán. Aquí tiene usted, qué sé yo, al sabio Merlín. Aparece el sabio Merlín. Aquí tiene usted, y aquí, taxonomía, clasificación. Eso que estamos haciendo. Lo cual no quiere decir, volviendo a la analogía esa o al ejemplo, que el naturalista que hace esto no tenga sus juicios acerca de qué es nocivo, qué no es nocivo, qué es interesante desde el punto de vista, por ejemplo, la fisiología comparada, que no es otra cosa. Esto es un tema diferente. Si le pregunta a usted al naturalista si él quiere ser introducido en una cámara de 3 metros cuadrados con 2 cobras o con una serpiente pitón, pues el naturalista, algo que esté loco, le va a decir a usted que bajo ninguna circunstancia ni conceptos. Pero tiene que exponerlo. Bien. Habrá gente para todo, ¿eh? Es posible que a alguien se le ocurra que va a probar a ver qué pasa, por supuesto. Eso sin duda. Pero en general, de modo general, a menos que estemos ya en sociedades con un altísimo nivel de patologías psicológicas, esto no pasa. Estoy exponiendo.
Aquí la pitón, aquí la tierna doncella tejiendo, aquí el sabio meditando, ahí el bondadoso franciscano distribuyendo alimentos, ahí el cuerpo de iluminación del budismo mahayana ayudando al prójimo a salirse de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, bien. Entonces, ¿hay cosmovisiones esas? Por supuesto. Puede haberlas y las hay. Y estas puedes conducir a un deseo de aminorar, no de intervenir en la familia para reducir la población sin más. Ejemplo, la República Popular China. El nuevo imperio chino. O sea, República Popular son eufemismos, ¿verdad? El nuevo imperio chino. Durante la época anterior, y yo no sé si todavía en esta, han introducido unas intervenciones brutales en las familias, que por otra parte en toda la cultura china pues tiene cierta tradición, unas intervenciones en virtud de las cuales se produce un descenso de población, que es lo que se pretendía, entre otras cosas. ¿Querían extinguir? No querían extinguir, querían reducir la población. ¿Creían que podían hacerlo? Sí. ¿Lo han podido hacer? Sí. ¿Creían que era bueno? Sí. ¿Lo han hecho? Sí. ¿Qué ha producido? Pues ha producido un descenso de la población y probablemente, aunque yo esto no lo sé, una potentísima alteración del tejido familiar en China y por toda la sociedad, por ejemplo. Pero esto pasa en más culturas y en más sitios. Vamos a reducir la población. Vamos a introducir pues, diversas prácticas, vamos a ponerlas como paradigma de buen comportamiento que conducen directamente a la no plena interacción varón-mujer estable, parte importante de la cual es el tráfico sexual reproductivo. Vamos a quitar la reproducción separada de las satisfacciones corporales y tal y cual, total, que no hay niños, que es lo que se pretendía. Mucha gente, o cantidad de gente, menos. Bien. Hay cosmovisiones en virtud de las cuales se quiere hacer eso con cierto tipo de gente y no con otra. Pero hay cosmovisiones en las cuales, y hemos visto algunos ejemplos, perdón, prima la idea de que la etapa humana debe ser superada. Pasar a otra cosa. Y esto es pues, todo tipo de variedades. Vamos a ver si nos inventamos una especie de tipos de bichos biológicos, evidentemente, de diferentes tipos. Vamos a experimentar, a ver, de diferentes estratificados, obviamente, o vamos a ver si podemos sustituir esto por máquinas o una mezcla, máquinas que parezcan seres humanos de momento, que hablen, no hablan nada, es un ruido que yo pongo unos ingenios electrónicos y lo reproduce, pero nada más. Y aquí hay todo tipo de designios. El lugar común de todos esos designios es grave alteración o destrucción, propósito de destrucción de la singularidad familiar plena. No quiero esto. No quiero esa singularidad. No quiero una sede en la que pasen todas las cosas a la vez. Hasta ya formas delirantes del tema, pero que se dan. No. Vamos a cambiar, a mutar la forma. ¿Cómo que dos piernas
dos brazos. No. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar con otras cosas. Vamos a eliminar la sexualidad. No hay relación sexual. Hacemos un camino que conduce al final, tras una serie de pasos, a que el concepto de relación sexual desaparece. Y ya está. Y un estado de libertinaje ha sido una etapa hacia eso. ¿Vale? No está para nada eso. Para nada. Ni la locución, ni nada de eso. Bien. Esto significa el intento de extinción de la familia. Por cualquiera de estas concausas. Que van desde quiero eliminar cierto tipo de familias, quiero eliminar no sé qué, hasta que quiero eliminar es el concepto de familia, como tal. Porque quiero eliminar el concepto de ser humano. Es que yo no quiero seres humanos. Ser humano lo podemos reservar todavía para un elemento remanente de gente inferior o de gente dirigente que quiere seguir siendo humana, claro, o lo que sea. Lo quiero extinguir. Esto tiene implicaciones sobre la economía. Pues, queridos amigos, se lo dejo como ejercicio práctico, responder a la pregunta. Pasamos brevísimamente a otras formas. Familias musulmanas, familias, enorme cantidad de cosas que hay en la península india, hinduistas, varias, sikhs, toda clase de cosas raras, porque la India está llena de cosas raras. La India es una cosa fascinante, fascinante. Ahí los tienen ustedes, funcionando, creciendo, perdón, demográficamente y extendiéndose por todo el mundo. Familias propias de cosas raras como es China, familias musulmanas, sistemas familiares y de parentesco del África, todo tipo de variedades. Bueno, esto que les he dicho a ustedes para el tipo de familia que nos es más próximo y a las cuales procedemos y procuramos, en fin, que sigan perpetuando, con bastante dificultad, por cierto, pues se hace mucho más complejo. En la medida en la que esto asegura una serie de funciones básicas, entre otras la reproducción, pero no solamente la reproducción, pues ahí están. Pero hay que hacer intervenir muchísimos más factores. Porque la conexión varón-mujer ya no es la misma, es una cosa distinta. Los sistemas de jurisdicción, educación, etcétera, y cuidado de los ancianos y de los niños son distintos. Bien. ¿Funciona? Sí, pero con contenidos diferentes. ¿Tiene un interés más allá del puramente científico y humano? Sí. Tiene interés, porque, por la parte del interés que tiene puramente científico humano, porque, queridos amigos, gran parte de nuestros países en estos momentos están siendo ocupados, o más bien que ocupados, instalados por contingentes humanos que tienen sistemas de parentesco y de familia de esos otros tipos. Y que, por así decirlo, me voy a reducir a una cosita nada más, están en competencia reproductiva con nosotros. Con nosotros, donde ya la multitud o la proporción de familias en estado de degradación es creciente. Creciente. Pues él tiene un interés no solamente científico,
humano, sino además práctico inmediato. Pues estamos en nichos en los cuales hay ya un tipo de competencia que no se ha dado nunca. Bueno, pues con esto espero haber dado a ustedes una idea sobre el asunto. Espero que puedan ustedes resolver el ejercicio práctico con facilidad. ¿A qué afecta esto en cada caso? ¿En qué afecta en cada uno de los tipos que he evocado aquí y algunos otros que ustedes conocerán? A la economía, oferta, demandas, paquetitos eyectivos. Espero que esto lo hagan ustedes con facilidad, porque realmente no es difícil. Pero, si surgieran dificultades, se dirigen ustedes a la sede oportuna. Y con esto les dejo a ustedes, señoras y señores, en estado de meditación y imagino que preparándose para hacer los trabajos prácticos. Les deseo muy buenas tardes, noches.